Estamos grabando. Bien, entonces, la última sesión, a ver, primero voy a repetir lo que estaba diciendo de recién. Lo primero es muy buenas tardes, feliz día a todas y todos ustedes, porque ya son docentes. Les falta el título, pero ya están con experiencia en práctica y todo eso. Así que tengan un muy feliz día, que aprovechen de descansar y de disfrutar. Y bueno, habiendo dicho eso, les comento, esta sesión vamos a discutir lo que fue el video pasado de las muestras no probabilísticas y también vamos a abordar partes del proyecto de investigación, porque ya he recibido algunos proyectos, algunos avances y he mandado retroalimentaciones desde mi punto de vista bien intensa. Y eso suele pasar la primera vez, en todo caso, para que no se preocupen. Es normal. Es normal que la primera reglamentación pase eso, porque tienen que comenzar a adquirir la habilidad de la comunicación científica. Si finalmente ese es el problema. Oh, tengo el video apagado. Ese es el problema. O el desafío, mejor dicho, porque el estricto rigor no es un problema. Ese es el desafío y eso significa que tienen que empezar a citar literatura, empezar a nombrar literatura que sea relevante para sus proyectos, para que dé sustento o que reafirme las ideas que ustedes están planteando. Es decir, no basta que me digan que la música es buena y quede en eso. Necesito que me den argumentos de por qué es buena y de qué manera respaldan esa evidencia. De qué manera se ha demostrado en estricto rigor que es buena. Bueno, para eso tienen que recurrir a literatura y que demuestre lo que usted está afirmando. Bien, y todo en función de la construcción de una pregunta de investigación y de un objetivo, que como bien vieron en la guía, son muy parecidos, son hermanos. Y el objetivo tiene que tener un solo verbo, ¿bien? Un solo verbo. Y ese objetivo tiene que tener un verbo claro, concreto. No utilicen verbos genéricos, por ejemplo, conocer, analizar, estudiar, investigar, porque son verbos obvios. Básicamente, es obvio que se va a analizar datos, es obvio que se va a estudiar o investigar el fenómeno, y es obvio que se busca conocer el fenómeno. Pero ¿qué específicamente? Identificar algunas cuestiones, evaluar, mm, crear alguna metodología, y ya bien, si bien les dije que no, pero crear un repertorio, perfectamente puede ser. Entonces, fíjense en esas cosas, en esos detalles, y finalmente la construcción de la pregunta y del objetivo tiene que estar fundada en todo el discurso que usted dio previamente, de construir la pregunta de investigación. Y recuerda que ahí están las tres dimensiones, la epistemológica, la institucional y la didáctica. En esas tres dimensiones soy bastante quisquilloso, la verdad, porque me parece que da una estructura bien clara de cómo abordar el fenómeno desde distintos puntos de vista. Recuerde, lo epistemológico es definir los conceptos que se van a usar y los conceptos centrales. No empiece a informar conceptos que nunca más va a utilizar. Simplemente defina los conceptos que son clave. Si su tesis es de creatividad, defina qué es creatividad y defina cómo usted entiende la creatividad, porque la creatividad tiene muchas formas, que lo podemos entender desde la improvisación, desde la composición, desde la expresión oral, desde los juegos rítmicos, etc. O la imaginación también, la imaginación tras escuchar un repertorio, etc. Pero ¿desde cuál? ¿Desde cuál vereda ustedes van a entender la creatividad? O la composición, o la discriminación auditiva. ¿Desde lo tonal, desde lo armónico, desde qué rítmico, desde qué punto de vista? Eso es lo que se necesita en el planteamiento del problema. Que usted defina desde la dimensión epistemológica los conceptos, el o los dos conceptos que son claves, y luego
profundice en la dimensión institucional, o sea, cómo el Mineduc entiende esos conceptos. Y finalmente la dimensión didáctica, cómo en el aula de clases se han entendido esos conceptos, ya sea en Chile o en el extranjero, pero experiencias de aula que estén documentadas. De esa manera, con esas tres dimensiones, usted ya puede construir la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas al respecto? Muy bien. Entonces, pasando al... Bueno, las dudas, preguntas, ustedes saben, me pueden escribir al correo a rolando.angel.alvarado@gmail.com y allí me pueden manifestar sus dudas, enviar sus avances, y yo los avances los trataré de leer lo más rápido posible, más pronto posible. Veo que hay personas que aún no tienen grupo, y eso me preocupa, porque ya deberían estar integrados en un grupo, y recuerda que nadie puede trabajar en solitario. Mínimo 2 integrantes y máximo 6. Por favor. ¿Bien? Habiendo dicho eso, pasamos al video de la que les envié el viernes pasado, que tiene que ver con las muestras no probabilísticas. Y me gustaría saber si hay dudas, si hay preguntas. Primero, ¿vieron el video? Yo no lo pude ver, profesor. Ya, levante la mano. ¿Quién no vio el video? Por favor. Ya. Bien. Gracias por la sinceridad. Bueno, la idea es que los videos los vean para llegar a discutir estos asuntos. Y si bien no va a haber pruebas de conocimiento, básicamente ustedes van a tener que aplicar estos conocimientos. Entonces, traten de verlo. Bueno, si no pudieron ahora, no hay problema, lo pueden ver después, cuando tengan que elaborar el método. Ahí van a tener que aplicar estos conocimientos. Pero traten de documentarse porque son útiles para enfrentar la tesis. Aun cuando ustedes decidan irse por otra línea de investigación. Igual, por ejemplo, ahora estamos viendo lo cualitativo. Si le interesa lo cuantitativo, no infravalore o no le reste importancia a lo cualitativo, porque tarde o temprano se va a tener que encontrar con lo cualitativo. Y viceversa. Bien. En estricto rigor, el video trataba sobre las muestras no probabilísticas. ¿Dudas, preguntas que haya antes que responder en términos generales? Dejo el micrófono abierto. Bien, las muestras no probabilísticas, ¿por qué eran no probabilísticas? Si alguien me puede ayudar. ¿Qué significa muestra no probabilística? Que no se usa el método cuantitativo. Tú en el método, en los diseños cuantitativos, sí puedes tener muestras no probabilísticas. Así que esa no es la razón. Vamos que se puede. Rolando, ¿tiene que ver con que no son muestras elegidas con un proceso al azar? Tiene que ver el azar, tiene que ver, lo dijiste de una manera muy cercana, sí, que tiene que ver con que no se elige al azar, pero en términos concretos, ¿cómo escogemos algo al azar? ¿Y cuál es la diferencia entre escoger al azar y no escoger al azar en términos prácticos? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? O sea, para hacer una selección al azar tienes que usar el método pues, de números al azar que está en los libros de metodología, digamos, hay una forma matemática para hacer eso, para hacer la asignación. Ya, pero ¿hay una sola forma de hacerlo al azar?
Supongo que no. Exacto, no. Pero una forma es esa, dejarla a los números y dejarlo por fórmula. Bueno, la fórmula básicamente te va a decir el tamaño de la muestra igual, pero una cosa es saber la fórmula para saber cuántas personas tengo que contactar, y otra cosa es cómo contacto y selecciono a esas personas. Que ahí hay una diferencia importante. Claro, las probabilísticas es que se aplica la fórmula, y las no probabilísticas es que básicamente esa fórmula no se aplica. Pero nada me asegura de que voy a alcanzar el número de personas que me dijo la fórmula. Porque a lo mejor ese número de personas existe, pero no quiere participar. O Entonces, sea, disculpe, claro, mira, yo no lo leí, no lo pude ver esta semana, digamos, pero por lo que estoy leyendo, lo que pones acá, me da la impresión de que es similar a lo que se entiende por una muestra intencionada, ¿no? eh, Eh, i- ya sí, Intencionada porque está o por conveniencia o por cuota, pero es cuando tú intencionas una búsqueda, que es lo contrario a hacer una muestra al azar donde cualquier miembro del universo podría formar parte de la muestra. buenísimo. Las muestras no probabilísticas hay una intención de parte de la persona que investiga. Pero esas intenciones pueden variar. Gracias, Andrea. Esas intenciones pueden variar. Y ahí existen estos 4 tipos que yo puse aquí, hay muchos más, pero nos vamos a centrar en estos 4 porque me parece que son los más relevantes y son los más generales también, que tienen perfiles distintos. Entonces, hay una intención de la persona investigadora. Recuerden esa frase, la intención de la persona que investiga. Tenemos primero la muestra por conveniencia, que dice ahí acceso a personas por limitaciones del estudio. O sea, hay una intención de acuerdo a las limitaciones que establece el estudio. ¿Cómo qué cosas? ¿Me pueden dar ejemplos de qué limitaciones podría tener un estudio? O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio, voy a hablar de mi área, ¿no? Como de los efectos traumáticos que tiene en un niño el homicidio o el suicidio del padre, tendría que hacer una muestra por conveniencia, o sea, elegir específicamente niños que hayan tenido una pérdida de un padre por esa vía, Eso no sería por conveniencia. ¿no? No, no. Eso sería por otro criterio y ya lo vamos a ver. Pero Ya, por ok. conveniencia no sería, porque en estricto rigor esa no es una limitación del estudio. Esa sería una delimitación del estudio. Y la Delimitar, la limitación delimitación. Perdón. sería entonces dónde lo va a hacer, si le conviene ir a la región donde tiene que ir, es solamente un espacio delimitado, si son, no sé, por el horario de los profesores, o si yo hago un estudio de profesores, el horario que tienen ellos, o sea, eso es según lo que me convenga a ellos o a mí, según el tipo de persona, según el horario, puede ser unas limitaciones, horario, fechas. Pero Eso es que lo te que yo afectan, entiendo por la... pero que te afectan a ti o afectan a las personas que vas a entrevistar, por ejemplo. O sea, a mí sería en este caso. Ya. Eso, eso es lo que me faltaba. Sí. A ver, lo que ha dicho Luis tiene una parte del límite del estudio, que es del contexto, que, por ejemplo, cuando hablaba de regiones o docentes, esos pueden ser criterios que uno establece para un perfil determinado del estudio. Y eso es un perfil, o son criterios. Pero cuando pensamos en cuestiones como la fecha, el horario, el dinero, los recursos que se cuentan, para llevar a cabo el estudio, ahí estamos hablando por conveniencia. Por ejemplo, yo vivo en Quilpué y quiero investigar solamente docentes de Quilpué porque no me implica estarme moviendo a otra ciudad. Eso sería una conveniencia mía, porque yo no tengo el dinero para desplazarme. No tengo, puedo tener el dinero, pero no tengo la intención de gastar mi propio dinero en eso. Eso sería por conveniencia. Eh, Otra situación por conveniencia. El estudio lo puedo llevar a cabo durante mis vacaciones.
y mis vacaciones son en febrero. No tengo otro momento. Entonces, otra vez, ese es un criterio por conveniencia. Abrí una muestra por conveniencia. Porque a mí me conviene. Rolando, o sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio X en docentes, por conveniencia yo podría decidir, a pesar de que pudiera no ser la mejor muestra, podría decidir hacerlo con los profesores que trabajan conmigo en mi colegio, Claro. para Eso que se sería, me haga más fácil las entrevistas o lo que fuere. exacto. Eso sería por conveniencia. Porque te conviene a ti. En tiempo, en todo lo que es recursos temporales, recursos de moverse, también de desplazamiento, recursos físicos y también dinero. Que básicamente esos son los tres criterios base que se toman en cuenta al escoger una muestra por conveniencia. Y para las tesis viene muy bien, sobre todo para las tesis de pregrado. Viene muy bien porque no siempre está yo no desconozco la carga horaria, pero las cargas horarias cuando alguien enfrenta una tesis pueden variar, porque hay personas que están al día, otros que tienen ramo atrasado, etcétera. Y a eso le sumamos los factores de recurso también. Entonces, las muestras por conveniencia vienen muy bien en las tesis de pregrado. Y las muestras por conveniencia no significa que sean muestras malas. Pueden ser muestras tan valiosas y tan buenas como cualquier otra. Lo único que cuando escogemos por una muestra por conveniencia, tenemos que tener claro que representa a un grupo muy... A ver, ni siquiera va a ser... Los resultados no van a permitir hacer generalizaciones, no van a ser representativos a nivel nacional, sino que van a representar solamente a las personas que participen en el estudio, pero puede permitir empezar a sacar a la luz cuestiones que antes no habíamos visto. Y eso es lo importante de las muestras por conveniencia. Sirven para, por ejemplo, para estudios de temas que a lo mejor no están muy explotados. Y es mejor tener una muestra pequeña, por conveniencia, porque solamente vamos a explorar, a ver qué pasa, a ver qué acontece en este mundo. Y una vez que ya establecimos los hallazgos, ya podemos pensar en otro tipo de muestra, en un estudio mayor, porque ya hemos identificado algunas variables en las que vale la pena poner el ojo, perdón. Pero eso en ningún caso le quita mérito a una muestra por conveniencia. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chiste? ¿Qué quiere hacer? Entonces, profe, podríamos decir que, no sé, por ejemplo, en el contexto de ahora con pandemia serían como más estudios por conveniencia para no sé, como arriesgarse a contagiarse, por ejemplo. ¿Tendría que ver eso? Podría ser, pero yo creo que no necesariamente. La conveniencia, hoy en día la conveniencia está, sí o sí, porque nadie va a querer arriesgarse a algo en particular. Pero si tú cumples, por ejemplo, el perfil del tiempo, del horario, de que estás buscando tu comodidad, sí. Si es simplemente por el hecho de que no buscas contagiarte, en realidad eso es de política pública y lo que se está llamando a no reunirse. Entonces, es cumplir lo que se dice. Y eso es una condición ya del ambiente, que no pasa porque si es por conveniencia o no. Porque a lo mejor tu criterio para seleccionar a la persona no va a ser por los factores de recursos, va a ser por los que estaba planteando en primer lugar Andrea, de que hay un perfil, hay un criterio que las personas tienen que cumplir. Y ese sería otro tipo de muestra. ¿Y cuál sería? Según lo que ustedes ven allí. Deliberado, bola de nieve por cuotas. El deliberado, pues claro, es el que yo creo que tiene que ver con la muestra intencionada, ¿no? Que es seleccionar a una persona por una descripción o un perfil. Por ejemplo, yo hice mi tesis en una comparación de 3 tratamientos distintos para mujeres con trastornos psicosomáticos. En ese caso, la muestra era deliberada, o sea, tenían que cumplir con ser mujeres que presentaban trastornos psicosomáticos, porque si no, no podían ser parte de la muestra. Claro. Y eso es lo que quiero vincular con lo que hablaba Pablo recién. Por ejemplo, ahora estamos en pandemia y a mí me interesa entrevistar a un profe en particular. Y ahí aparecen estos criterios de selección. Pero ¿por qué te interesa ese profe en particular? ¿Qué perfil cumple ese profe en particular?
Entonces, si empezamos a pensar ya en el valor que tiene esa persona, ya sea por su experiencia, ya sea por sus cualificaciones, sacando posgrado, haciendo investigaciones, dominando la ejecución de un instrumento, porque tiene años de experiencia, por ejemplo, en educación preescolar, etcétera. Todas esas cuestiones ya son deliberadas, porque la selección de las personas es porque cumplen un perfil que las hace idóneas para participar en el estudio. Básicamente, el estudio en ese caso se plantea desde buenas prácticas también, cuando pensamos en muestras deliberadas. También podemos pensar, estamos hablando en el contexto educativo, también podemos pensar en temas negativos, por ejemplo, escoger escuelas que tienen, o contextos educativos que no tienen sala de música, y que tampoco tienen instrumentos. También se puede hacer eso, y eso sería una investigación más denuncia. Pero en estricto rigor, no sé si una persona está dispuesta, o una institución está dispuesta a participar en el estudio para que la dejen mal. Eso es como difícil. Pero puede ser, dentro de la imaginación y dentro de las posibilidades, eso también sería un criterio deliberado, que se escoge a las personas o se escoge a la muestra porque cumplen un perfil específico que le viene bien al estudio, que le hace bien al estudio. Entonces, la diferencia es la por conveniencia, es que todas las decisiones se toman porque me vienen bien a mí como investigador. En el deliberado se escoge por criterios que le vienen bien al estudio. Y yo como investigador cedo muchas cosas para que el estudio sea más, tenga más fortaleza, o tenga mejor vista a la lectura o a la vista, o cuando la evalúa otra persona. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Eso se detalla en la justificación o al comienzo? En estricto rigor, sí. Tú tienes que decir, que tu muestra se escoge por conveniencia por tales factores. O que tu muestra se cumple, se marca en la categoría deliberado por juicio, porque se establecen 3 criterios, por ejemplo. Que las personas tienen 10 años de experiencia, que todas saben tocar piano, y tercero, que tienen el título de pedagogía en educación musical. Esos serían 3 criterios. Y eso lo tienes que justificar en el estudio. Entonces, una cosa es el concepto, y en la redacción no es necesario explicar el concepto, pero sí es fundamental justificar el concepto. Es decir, nadie espera que ustedes expliquen qué significa una muestra por conveniencia. Si usted dijo que va a usar una muestra por conveniencia, dígame por qué es por conveniencia, en términos concretos, en términos prácticos del estudio, para comprender. No me haga una definición por conveniencia porque me la sé. Dígame por qué es por conveniencia, o por qué es deliberada. ¿Bien? ¿Me podrían...? Sí. Alguien iba a hablar. ¿Me podrían dar un ejemplo de alguien, si que se le ocurra algún ejemplo donde podamos usar en educación musical, por favor, que podamos usar una muestra por conveniencia? Si quiero, por ejemplo, estudiar el conocimiento folclórico que tienen antes de empezar, como con un taller, ¿podría ser? Ya, pero ahí me falta información. Ya, trabajar el conocimiento folclórico en un taller no me deja claro qué tipo de muestra puedo usar. O, por ejemplo, si quiero saber cuánto conocen del folclore nacional y después postular una investigación en la comuna que recibo. En los estudiantes en los estudiantes que me toca hacer clase. Ya, ahí sí sería por conveniencia. Ahí agregaste algo. Ahí agregaste un elemento importante.
para decir que es por conveniencia. Al principio no dejaba muy claro, porque uno perfectamente te podía decir, ya, pero es deliberado, porque a lo mejor ese grupo lo escogiste justamente porque enseña folclore. A lo mejor es un grupo folclórico. Entonces ahí ya sería deliberado. Si escogimos, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, si escogemos en institución X porque cumple el perfil, ya es deliberado. Pero si lo estamos escogiendo a esa institución X porque cumple el perfil y porque nos acomoda, ahí habría una mezcla. Y habría que ver cuál pesa más. Si la deliberada o por conveniencia. Y ese, gracias Andrés, porque ese es un buen caso en que podemos encontrarnos con que, oye, tengo un conflicto, porque hay un poco de las dos. Entonces allí hay que sopesar cuál de las dos es más importante de cara al estudio. Y sincerar, si, pues como dije en un momento, no porque muestra por conveniencia es mal vista, o una por conveniencia es peor vista que una deliberada. Lo más importante en la escritura científica es sincerarse y ser transparente, si al final todo se, todo se deduce a la lectura. Entonces, si tratan de engañar, se ve, se nota. Así que, sinceridad ante todo. Y si tienen esa mezcla, que como digo, tienen que decidir por alguna, pero perfectamente pueden plantear el otro criterio de, por ejemplo, la conveniencia. Que escogí una institución porque cumple un perfil católico y vamos a estudiar, no sé, la música que se usa en misa o en las distintas ceremonias religiosas. Entonces ustedes aplican, informan los criterios de que la escuela es de perfil religioso, de que se están analizando los talleres de pastoral y que la escuela posee, por lo tanto hay un juicio deliberado. Y por conveniencia podría ser que a usted le queda en la misma comuna, como decía Andrés, que reside. Eso sería una conveniencia. Ahora, si usted trabaja también en esa escuela, ahí ya siempre sería por conveniencia. Entonces, por eso les digo, hay límites. Porque claro, a usted le interesaría defender el modelo pastoral o el modelo de educación religiosa, porque usted trabaja ahí, po. Entonces, eso sería conveniente para usted y para su institución. Entonces, ojo con esos conceptos que se pueden encontrar ahí en la disyuntiva de verse entre medio, entre uno y el otro. ¿Bien? Los otros, ¿quién va a hablar? Profe, disculpe, es que no puede haber una amalgama entre estos conceptos. Es lo mismo que dice usted, que hay como, quedan como en el limbo ahí donde no se sabe si puede ser por conveniencia o por juicio. ¿Puede haber así como una amalgama de ambos conceptos? La mejor amalgama sería no declarar ninguno y decir simplemente que es muestra no probabilística porque cumple los siguientes criterios. Y ahí tú estableces los criterios del deliberado, los criterios por conveniencia, pero en rigor no te casas con ninguno. Simplemente nombras los criterios que hacen que la muestra sea intencionada o no probabilística. ¿Bien? Ok. Y como digo, eso en realidad tampoco sería problema, porque a la gente que lee, no, si usted no pone el concepto, bueno, no pasa nada, pero lo que interesa saber son las cosas, los criterios concretos que usted aplicó para seleccionar a la muestra, porque esos criterios permiten valorar si es idónea la muestra, punto uno, desde la evaluación de su estudio, y ahora desde la proyección que tiene su estudio, la declaración de esos criterios es posible o plausible que se replique su estudio en otro contexto. Por eso hay que declararlos, porque abren la puerta para que otra persona lo vea, diga, oh, qué buena idea, hagámoslo en mi institución, y lo haga. Y ya, y simplemente sigue los pasos que usted hizo, que usted declaró. Como para avanzar sobre una base sólida. Exacto. Sí. Entonces, esa es la finalidad de por qué hay que declarar y por qué es importante declarar. Bien. Los otros dos tipos de muestras de educación, de educación se abordan, se pueden utilizar, pero ya son más poco comunes, más poco habituales. Por ejemplo, el bola de nieve, que es, como bien dice ahí, acceder a personas que es muy difícil localizar.
Entonces, ¿en qué contexto se le ocurre a usted aplicar el bola de nieve? Y entrevistar a alguien de Francia que por la música que influyó acá al jazz huachaca, no sé, qué tiene que ver con el jazz manouche, y, ¿Ya? y ver la relación de ¿Y por, qué opina él. ¿y por qué ¿Mm? escoges a esa persona en Francia? Porque sigue, mantiene el estilo tradicional que influyó a los guitarristas chilenos acá. Ya, pero ¿cómo llegaste a esa persona en Francia? Ah, ok. Claro, Por, porque mm. dime. No, por investigación de otras personas. Claro, es que ahí está el tema. Si tú llegaste a la persona en Francia porque tú ya la conoces y consideras que es una persona idónea, y da lo mismo el camino que hiciste. Si tú ya la conoces a lo mejor de lectura y tienes una tercera persona que la conoce en persona y te hace el vínculo, en estricto rigor no es bola de nieve porque tú estás seleccionando a la persona porque sabe mucho. Claro, porque cumple un perfil dentro de la historia, en este caso del jazz huachaca, o porque cumple un perfil de experiencia. Entonces en ese caso sería más deliberado. Porque por eso tú la escogiste y la buscaste y la buscaste. Pero el bola de nieve tiene que ver cuando tú no conoces necesariamente el perfil de las personas, pero tú quieres estudiar un ámbito en particular. Por ejemplo, queremos estudiar cómo se imparten las clases de trompeta que se dictan de manera particular, o en las casas. Gente que enseña de manera particular guitarra, piano, batería, canto, está mal a la vista, pero gente que enseña trompeta es más difícil. Y no necesariamente conocemos a esa gente. Y no necesariamente personas de nuestro entorno las conocen. Pero sí conocemos, en estricto rigor, en nuestro entorno hay una persona que conocemos que puede conocer a otra. Entonces, como el teléfono, el juego del teléfono. Y esa persona que cumple el perfil acepta la participar en el estudio. Le entrevistamos, grabamos, etcétera, y luego le preguntamos: ¿usted conoce otra persona que enseña trompeta de manera particular en las casas? Sí, yo conozco a Juanito Pérez. Y llama a Juanito Pérez, y Juanito Pérez dice: sí, yo quiero participar en el estudio. Y así llega usted. Eso es la bola de nieve, de que usted se va abriendo una red, pero solo con contactos, y principalmente contactos de personas que ya participaron en el estudio. Y esas personas le permite a usted ampliar la red. ¿Se entiende el bola de nieve? Sí, Ya, buenísimo. Y el último, por tiempo, vamos el por cuotas. Es bien simple, la verdad. Es que si tenemos 10 personas en el aula, 6 son mujeres y 4 son hombres, vamos a respetar la proporción que existe. Por lo tanto, si necesitamos escoger solamente 3 personas en el estudio, vamos a escoger 2 mujeres y un hombre, porque mantienen la proporción que se ve en el contexto real, el contexto completo, que son más mujeres que hombres. Por ende, en la recogida de datos tengo que tener más mujeres que hombres. Ese sería el por cuotas, que básicamente es respetar la proporción que existe en la realidad. Y esa es como una puerta de entrada que nos llevaría a la probabilística o a la del azar, que esa tiene que ver con lo cuantitativo. Pero es muy poco habitual por cuotas. ¿Se puede hacer en educación? Por supuesto que sí, es una de las alternativas. Y yo la veo más que nada cuando cuando se optó por otro tipo de muestras que son las probabilísticas, y el caso que les decía al principio, de que el mundo o la cantidad de personas existe, pero lo que no quieren es participar. Entonces, con las pocas personas que participaron, voy cumpliendo esa proporción por cuotas. Yo así lo veo como un plan B, porque la muestra probabilística, las del azar,
no funcionaron. Que siempre se aspira a las muestras probabilísticas en estudios cuantitativos porque permiten hacer generalizaciones. Esa es una característica importante de las no probabilísticas. No se pueden hacer generalizaciones, los resultados no se pueden entender desde un punto de vista universal, sino que simplemente representan el contexto en que se fueron recogidos, ni más ni menos. Pero eso no es malo, como les dije, eso puede ser una oportunidad para abrir nuevos temas que ya luego se podrán abordar desde lo probabilístico. Bien, ya queda poco tiempo, dice menos de un minuto. Gracias por conectarse. Recuerden que siempre, todas las semanas, es la misma, el mismo enlace de acceso. Y cualquier cosa me escriben por correo y por favor las personas que no han declarado a un grupo o han encontrado grupo, háganlo a la brevedad. Grupo y declaren el tema de investigar. Bien, cuídense mucho. que Gracias, estén muy bien. Rolando.